mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de lo largo del tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Oramos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Rogamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede ocupar su lugar, hermano? Gracias por estar de pie. El tema de hoy es escatología y la doctrina. Un tema muy amplio, muy vasto, pero voy a abarcar lo más que se pueda por el tiempo que tenemos asignado ahorita para dejar más claro este tema. Este mes estamos viendo los tiempos finales y algunas de las señales que están escritas, hermano, en la Biblia, que nos dan luz para decir que estamos caminando en esos tiempos señalados. El tema de hoy tiene que ver con esos tiempos y la doctrina, como ya lo he mencionado, y para ello quiero definir primeramente qué es la palabra doctrina. Y de manera rápida el diccionario de lengua española nos dice que la definición de doctrina es el conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicas defendidas por un movimiento religioso o bien por un movimiento ideológico, político, etc. El diccionario teológico bíblico evangélico define la palabra doctrina de la siguiente manera. Dice que en hebreo es lejak, que quiere decir instrucción o enseñanza, y en el griego es didascalía, que es el acto de enseñar o enseñanza también. Y estas palabras o esta palabra es muy usada en el Nuevo Testamento, hermano, ya que se usa de una manera activa o bien de una manera pasiva. Un ejemplo de ellos es que lo que nosotros aprendemos de Cristo Jesús, ¿sí? Somos enseñados de su origen divino, que tiene poder y que es recto, y que es un ser sobrenatural. Y como iglesia tenemos que esforzarnos para ser como Cristo, ¿estamos de acuerdo? Amén. Y unido a ello, hermano, el deber que tenemos como iglesia es de afianzar a los hermanos a través de esa enseñanza. En ese contexto, hermano, de enseñanza, la doctrina nos dice que la escatología tiene temas principales que nosotros necesitamos comprender para el cumplimiento de los tiempos escatológicos. Y para ver su cumplimiento, hermano, tenemos que empezar con el pacto que Dios hace con el hombre, en el cual se garantiza ese cumplimiento en el tiempo profético. Cristo viene al mundo para rescatar lo que se había perdido. Posteriormente encontramos el cumplimiento de la profecía, donde las características del mundo, hermanos, son el antesala para los eventos finales de los últimos tiempos. ¿Para qué? Para dar lugar al arrebatamiento de la iglesia. Y también se da el inicio, hermano, de aquel tiempo donde va a florecer la gran tribulación, donde posteriormente vendrá la segunda venida de Cristo y posteriormente la Biblia nos enseña que viene el milenio como aquel estado eterno. Ahora, quiero decir, cuando yo menciono las características del mundo como antesala para los eventos escatológicos, hablo, hermano, de la manera en que la humanidad experimentará una serie de acontecimientos profetizados ya en la Escritura, en la Biblia, que aplican como señales, pero que quiero que tenga usted bien claro esto, oye, y se lo graba en su mente y en su corazón. Son acontecimientos, hermanos, que el creyente en Cristo puede recibir gracias al Espíritu Santo que mora en él y le da sabiduría para comprenderlos cuando nosotros consideramos la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que trae a nosotros ese entendimiento y esa revelación de los tiempos que estamos viviendo. Como iglesia debemos entender, hermanos, que muchas de las profecías ya se han cumplido. Algunas se están cumpliendo y otras están por cumplirse. ¿Cómo cuál está por cumplirse? El arrebatamiento de la iglesia. Ese momento glorioso, hermano, donde Cristo se encontrará con su iglesia o nos encontraremos con nuestro Salvador
en las nubes, en el cielo. ¿Cuántos se gozan por ello? Es donde el cuerpo físico, hermano, será transformado. Este cuerpo será transformado por un cuerpo glorioso. Él es el arrebatamiento, hermano, que señala que es el tiempo de esa gran tribulación. Un periodo donde se cumplirá una serie, hermano, de eventos de juicio contra el mundo y contra aquellos que se han quedado. Donde habrá sufrimientos, habrá terremotos, habrá pestes, entre otras desgracias. Satanás será el que domina este periodo, hermano, y germinará lo que es el anticristo. Y la doctrina nos marca, hermano, que después se vendrá la segunda venida de Cristo. Esto haciendo referencia al regreso del Señor por segunda vez. Y que el mismo Mesías lo dijo. Y que lo vemos en Escrituras profetizado varias veces. Llegando, hermano, al tiempo del milenio. Un tiempo que consiste en el reinado de Jesús por 1000 años. Cumpliendo Dios sus propósitos en la tierra para llegar, hermano, finalmente al estado eterno. Donde se hace referencia a que tendremos vida eterna. Un tiempo eterno con el Señor en la Nueva Jerusalén. Que tendrá características muy especiales. Todo esto está por cumplirse. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Pero al escuchar, hermano, cada uno de estos acontecimientos, debemos de reflexionar. Debemos de reflexionar en la importancia de invertir tiempo en la enseñanza. Ahorita yo pude mencionarles estas cosas rápidamente por el tiempo y a lo mejor muchos nos quedamos, bueno, ¿de qué está hablando? Ahí es donde tenemos que reflexionar, hermano, en el tiempo que tenemos que invertir en la enseñanza, en el aprendizaje o lo que conocemos en la doctrina. La doctrina parece ser ya esencialmente una palabra que no se usa mucho en las iglesias, porque ha venido a ser sustituida por otras cosas que lo hacen ver como una palabra irrelevante. Tristemente, hoy encontramos iglesias que creen que tal vez para un tiempo remoto y para un tiempo precario, la de la iglesia era necesaria la doctrina. Pero como creyentes debemos tener presente, hermano, y muy claro en nuestra vida, que no solamente decir, creo en Jesús, ya por eso soy salvo. ¿Me escuchó? Cuando en realidad, ¿sabe por qué? Ni lo conocemos. No sabemos nada de Él. Y a veces ni fe tenemos. El hecho de cargar nuestra Biblia, traerla a nuestra mano, o como ahora lo hacen los jóvenes, traer su Biblia en el dispositivo, hermano, no quiere decir que ya sabemos de la Escritura cuando ni siquiera la estudiamos. No sabemos ni lo que nos dice. ¿Y qué decir cuando hablamos de creer en la santidad, en la salvación por gracia, en la venida de Cristo y algunos asuntos o temas más de manera genérica? Porque no sabemos definir exactamente lo que creemos de cada una de estas cosas. Ante este tipo de discernimiento, hermano, la Biblia nos exhorta al conocimiento sano de la fe. Que conozcamos la palabra del Señor. ¿Qué nos dice? En otras palabras, la invitación es a recapacitar en la importancia que tiene la doctrina. Y es así que atendiendo, hermano, a ese testimonio de la Biblia, tenemos que ver que la doctrina tiene mucha importancia. Mucha importancia. Y que no solo da por asentada la existencia, hermano, de un cuerpo con creencias definidas, como las que tenemos nosotros o otras personas, sino que la doctrina nos capacita, hermano, para definir claramente lo que no es sana doctrina. Debemos comprender, hermano, que la doctrina no es una alternativa, como muchos lo piensan, sino que es un llamado a la iglesia para estudiar y para poner mucha atención en ella. Una de las características de los tiempos finales, hermanos, son las falsas doctrinas.
donde vemos que la palabra de Dios, hermano, menciona a falsos maestros que la han convertido en fábulas. El apóstol Pablo utiliza esta palabra 4 veces por lo menos en sus cartas para hacer referencia a las falsas enseñanzas. Fábula en el griego es mitos, que hace referencia a una historia fantástica sacada de la imaginación. Y en nuestra base bíblica de hoy, vemos cómo Pedro también describe lo que escribió Pablo acerca de ello, acerca de estas falsas enseñanzas. De hecho, la epístola segunda de Pedro, hermano, es un libro que causa mucha polémica por atacar esas falsas doctrinas y a los falsos maestros. Haciendo un paralelo, cuando usted lo lee con las enseñanzas o con la epístola de Judas, que también habla mucho al respecto de ello. Atacar las malas interpretaciones que algunos líderes cristianos hacían. Y entre ellos estaban las enseñanzas que Pablo llevaba a las iglesias. Una cosa es cierta, los falsos maestros y las falsas enseñanzas, han existido siempre y han rondado la iglesia desde su inicio. Lo podemos ver desde su inicio. Y déjeme decirle que seguirán. Siempre que se proclame la verdad, siempre habrá también falsas enseñanzas. Lo triste o lamentable de esto, hermano, es que mucha gente abre su corazón a este tipo de doctrina. Y muchas ocasiones se va de la iglesia buscando un acomodo en sus anhelos, en sus deseos y en sus caprichos personales. Y esto nos muestra de alguna manera que básicamente, hermano, el problema no son los falsos maestros. No son los falsos maestros, sino la misma iglesia, hermano, que se inconforma con la predicación bíblica y evangélica, buscando predicadores de doctrina que vayan de acuerdo a su estilo de vida. Por esto debemos de estar atentos a este tipo de enseñanza, que en lugar de edificar, hermano, en lugar de ayudar, destruye el cuerpo de Cristo. Este cuerpo de Cristo que es la iglesia, que lo formamos usted y yo. Pedro menciona que se introducirán entre vosotros en el versículo 1 herejías destructoras, haciéndonos entender, hermano, que falsos maestros estarán entre la comunidad cristiana con doctrinas hechas literalmente para destruir la vida moral y espiritual de los cristianos. Y a la luz de la palabra, hermano, el efecto de estas enseñanzas dentro de la comunidad cristiana hace mucho daño a la iglesia. La razón es como lo dice el versículo, ¿verdad? Que muchos la seguirán o muchos seguirán a estos falsos maestros y sus enseñanzas. Pedro menciona que a pesar de las enseñanzas que habían recibido de los apóstoles, la gente seguía esos cuentos ingeniosos de estas personas, de estos falsos maestros. Y desafortunadamente en nuestros días, hermanos, sigue vigente este tipo de acción, de cuentos ingeniosos y personas que a pesar de recibir la enseñanza, la verdad, va detrás de este tipo de personas. El mismo Jesús advirtió en sus enseñanzas de este tipo de gente. En Mateo capítulo 7, versículo 5 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y usted sabe lo que hace un lobo con una oveja. No hay más que explicar ahí. Y tristemente, hermano, muchos cristianos toman sus enseñanzas y estilos de vida de estos falsos maestros. Y en lugar de huir de sus prácticas que no son nada honrosas,
Porque si usted sigue leyendo, encontrará que las prácticas de estos maestros eran en excesos de la carne. Y que por esas prácticas la verdad de la palabra era ofendida, era blasfemada. Y muchas veces en vez de huir de ello, las agarramos. Y las agarramos bien fácil, bien fácil. Lo que continúa enseñando el versículo 2 es, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Iglesia, tengamos mucho cuidado de caer en falsas enseñanzas y doctrinas. Nuestra mirada siempre debe de estar en el camino de la verdad. Lo que enseña claramente la Escritura. ¿Qué nos dice? Hay que escudriñarla, hay que leerla, hay que orar, hay que pedirle al Señor que nos diga qué quiere decir. El Salmo 119:30 dice, he escogido el camino de la verdad. Debemos de ir, hermano, en ese transitar, en ese caminar, que nosotros seamos una conducta ejemplar para el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Mira, escúcheme por favor. El cristianismo no es simplemente, hermano, una forma de vida. El cristianismo está guiado por la verdad del evangelio. ¿Me escuchó? Está guiado por la verdad del evangelio. ¿Qué quiero decir? Pues en otras palabras, que la verdadera doctrina produce en el cristiano una verdadera vida. Así de sencillo. No es vivir por vivir, no. Hay propósitos y hay maneras que la Escritura marca que debemos de vivir. ¿Y qué nos dice la Escritura? Bueno, son los principios, hermanos, que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. ¿Con el propósito de qué? De traer bendición y de traer paz. ¿Cuántos se gozan por ella? Hermanos, tengamos cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos. Atendamos el verdadero consejo de la palabra del Señor. ¿Cómo podemos ver en nuestros días falsos maestros? ¿Cómo podemos distinguir esas falsas enseñanzas? La verdad que hay varias, pero el tiempo ya es muy corto. Pero a la luz de la palabra, hermano, los falsos maestros son, número uno, aquel falso maestro que es hereje. Es una persona que niega las verdades fundamentales y centrales de la palabra de Dios. Tristemente hoy vemos que muchos no les gustan hablar de las verdades fundamentales que tiene la palabra del Señor para no hacer sentir mal a la gente, para no hacer sentir mal a su congregación. Usted puede escuchar a algunos de estos pastores que se atreven muchas veces a negar la Trinidad de Dios como esa realidad también del pecado. Por lo tanto, al no hablar del pecado, no hablan de un arrepentimiento que debe de existir en la vida del hombre. Cuando la Biblia nos dice en la carta que escribe Pablo a los romanos que todos somos culpables ante Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ante esa palabra no hay otra cosa que se debe señalar más que el hombre es pecador. Y comprender que el pecado, hermano, no tiene color, no tiene tamaño. Porque luego escuchamos un pecadito. Pues un pecadito medio blanco, medio rojo. No, no es así. El pecado sea del color que sea, del tamaño que sea, hermano, es pecado y te separa de la vida eterna. No tiene colores, no tiene nada. Cualquier pecado, hermano, dice la Escritura, que produce la muerte. ¿Por qué? Porque nos deja incapacitados para vivir con Dios. Entonces es claro que todo pecado nos separa de Dios, amén.
Pero también es verdad, hermano, que nuestros pecados pueden ser perdonados. Esa es una realidad, ¿sí? Y que nosotros podemos ser justificados. Y al ser justificados ya no somos declarados culpables. Pero eso solamente se logra a través de Cristo Jesús. Es Cristo el que nos derrime. ¿Cuántos dan gloria a Cristo? Ya no eres declarado culpable. Si tú reconoces el sacrificio de Cristo, Cristo te perdona. Cristo te justifica. Entonces debemos de hablar claros y de ser claros. Que hay pecado, pero también hay perdón para ellos. Amén. Otro falso maestro es aquel que es charlatán. Es aquel que vive para sí mismo, hermano. Aprovechando el cristianismo y la palabra de Dios para crecer su ganancia personal, aprovechándose del creyente para tener una vida cómoda y, por qué no decirlo, una riqueza personal. Se hacen pasar por pastores para quitar toda la lana a la oveja. Es triste, pero es una realidad. Es algo que no podemos tapar. Están buscando ganancias a través de ¿qué? De su congregación. Los falsos maestros de la prosperidad, hermanos, se han extendido de una manera sorprendente por el mundo. Tienen una habilidad, hermanas, y unas tácticas que logran que las personas que los escuchan no se cansen a veces de estar dando. Su principal arma para obtener sus ganancias es bajo las promesas de una bendición, hermano, apremiante. Otro que usan es de un milagro que esté usted esperando. O de una ofrenda que va a ser desatada desde las riquezas del cielo por el Padre Celestial. Todo esto con el fin también, hermano, de proporcionar la vida o proporcionarse esa vida que ellos desean. Meten a sus oyentes en una dinámica que, de acuerdo a los bienes materiales que se pueden tener, es el éxito de la vida espiritual. Es decir, si hay riquezas es porque estás bien con Dios. Si hay escasez es porque estás en pecado. Es la enseñanza que ellos traen. Pero la Biblia nos enseña que la vida espiritual, hermano, no tiene medida económica. La vida espiritual y su crecimiento está en el tiempo que usted, está en el tiempo que yo le dedique a buscar de la presencia de Dios. No importa si yo tengo mucho dinero o tengo poco dinero. La gracia de Dios, hermano, y sus bendiciones están dispuestas para todo aquel que le busca. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Escritura que no estemos afanosos por las cosas que hemos de comer o por las cosas que hemos de vestir, pero que si buscamos a Dios primeramente, Él nos va a bendecir. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Algo precioso para nuestra vida que debemos de aprender también es lo que dice Proverbios, hermano, 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Cuántos me oyeron? La bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Y sabe qué? No añade tristeza con ella. Hermosa palabra para cada uno de nosotros. Así que, hermano, ¿usted tiene a Cristo en su vida? No tiene de qué preocuparse. Dios le ha de bendecir de acuerdo a lo que Él ve que usted necesita. Confiemos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? El siguiente falso maestro que quiero mencionar, porque ya se me acabó el tiempo, es el falso profeta. Tengamos cuidado con esto, hermano, porque es una persona que siempre dice traer una fresca revelación por parte de Dios, que solamente a Él le ha sido dada. Se presenta como
un iluminado, ya que asegura que Dios ha hablado a través de su palabra, pero también asegura que Dios habla a través de su persona. Y muchas veces, hermanos, su revelación es más importante que lo que dice la palabra de Dios. Muchas ocasiones contradicen lo que enseña la Biblia. Hoy muchos de los movimientos apostólicos y proféticos es donde se podrá encontrar este tipo de maestros. Los apóstoles, como se hacen llamar, ostentan una autoridad donde nadie les puede cuestionar lo que ellos declaran. Y tristemente sus enseñanzas son igualadas a la palabra de Dios. A diferencia de otros hermanos, a ellos lo que les gusta es la autoridad y la sujeción de sus seguidores. El dar la palabra profética es una práctica muy común entre ellos. Ellos utilizan la palabra, dice el Espíritu de Dios, para dar una declaración profética. Que muchas veces, hermano, y hace poco se hizo muy famosa una de el cantante que tenía cáncer, hombre, se me fue el nombre, Melgar, que le daban profecías de esto, de que él iba a vivir, murió. Pero cuando esto sucede, hermanos, a nadie más se le puede atribuir el fracaso de esa profecía, si no es al mismo apóstol. A nadie más. Iglesia, ante este tipo de declaraciones que son dadas por no tener cuidado y no reflexionar sobre lo que se dice, la Biblia nos hace un llamado muy claro en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El cuarto y último que voy a manejar en esta hora, maestro o falso maestro, es el que divide. Este es el que trae división a la iglesia con falsos argumentos, y enseñanzas. Busca la manera de separar a los cristianos de sus hermanos en Cristo. Su afán de separar es para él ocupar un lugar que le permita gobernar de acuerdo a su criterio y a su antojo. Y sobre todo tener un grupo que le siga. Una de sus maneras de actuar es el atacar siempre al liderazgo, siempre. O muchas veces lo hace con los miembros así en individual. El apóstol Judas hace una descripción de este tipo de personas de una manera muy clara y muy concreta. Y los describe así en los versículos 18 y 19. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Y cuando la Biblia habla del postrer tiempo, hermano, estamos hablando de los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Hoy Satanás quiere dividir la iglesia como de lugar. Y pues tengo que ir cerrando. Y quiero ir cerrando, hermano, con unas palabras escritas por nuestro tesorero general de nuestro concilio en su libro Falsas Doctrinas, Falsos Maestros, de donde tomé algunas definiciones, pero él escribe esto: los más grandes embajadores de Satanás no son los políticos o los dictadores, sino impostores pretendiendo amar a Dios cuando lo que aman verdaderamente es su propia gloria y su afán de sus riquezas. Gritan que aman a la gente cuando lo único que hacen es abusar de ella. Los mejores embajadores de Satanás son los falsos maestros.
Iglesia, nuestra esperanza y fortaleza ante las corrientes de estas doctrinas debe ser siempre lo que nuestro Señor Jesucristo declaró en la enseñanza del Monte de los Olivos. Al hablar de su eminente regreso y las señales que estarían sucediendo respecto a los falsos maestros, cuando en Mateo 24, capítulo 24, versículo 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La verdad siempre saldrá a la luz y triunfante. ¿Me escuchó? Siempre. La verdad siempre saldrá a la luz y triunfante. Por lo tanto, hermano, existe una responsabilidad en cada uno de nosotros de defender esa verdad, hermano, como el bien más preciado que tenemos. Defendamos la verdad de la palabra, defendamos la verdad de la escritura. Vengamos a la enseñanza, busquemos de Dios. Porque solamente así, hermano, dice la escritura, que conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Nos hará libres. Jesús, hermano, es la fuente de la verdad. Y Él es la norma de lo perfecto. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Y a decirle que Él nos guarde y que nos ayude a entender y a comprender su palabra, que también, hermanos, son señales de los tiempos finales. Amado Dios, estamos delante de ti.